Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual leemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, donde nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es lo que retiene el Señor Jesucristo en el trono de intercesión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura podemos ver y comprender que Jesucristo se encuentra en el cielo, en el templo celestial, haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. A través de la Escritura hemos visto que hay un libro, el libro de la vida del Cordero, del cual da testimonio la Escritura, y en ese libro están escritos los nombres de todas las personas que vendrían a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 12, verso 22 al 23 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿A dónde están registrados los nombres de los primogénitos de Dios? En el cielo, en el libro de la vida del Cordero. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que el de Abel. Ahora hemos visto que los nombres de los primogénitos de Dios están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Jesucristo ha estado haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Estas son las ovejas del Padre, que el Padre le dio a Jesucristo para que les diera vida eterna, de las cuales habló en el capítulo 10 de San Juan, capítulo 10, verso 14 en adelante, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estas ovejas son las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. También en este mismo capítulo 10, verso 24 en adelante, vean ustedes, dice, esto fue un tiempo de invierno, verso 22 en adelante, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora estas ovejas que el Padre le ha dado a Jesús para que les dé vida eterna, son los escogidos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Y ese libro de la vida del Cordero es el mismo libro de los 7 sellos. Ahí están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios. Por tanto, todas las personas que están bajo el nuevo pacto están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos. Por eso ese libro es tan importante que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía ni mirar el libro, ni leerlo, hasta que apareció uno digno, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora Juan lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de tomar ese libro y abrirlo, hasta que apareció Cristo. Ahora, ese lapso de tiempo, desde que se hace el llamado para que alguien se presente y tome ese libro y abra ese libro de los sellos, ese lapso de tiempo fue de tristeza para Juan, el apóstol, porque si no se hallaba ninguno digno para tomar ese libro y abrirlo en el cielo, todo estaba perdido. Todo estaba perdido porque tenía que ser tomado ese libro, ser abierto y ser hecha la obra de reclamo, la cual solamente puede hacer Jesucristo nuestro Salvador. Y Él no estaba allí, no aparecía. ¿Dónde estaba? Estaba en el trono de intercesión, haciendo intercesión por los últimos escogidos de Dios que estarían viviendo en el día postrero. Este llamado surge luego de las 7 etapas o edades de la iglesia, y ahora, luego de esas 7 edades, llega el tiempo en que el libro tiene que ser tomado y tiene que ser abierto y hecha la obra de reclamo, y Cristo reclamar todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Toda la creación, Él la ha redimido con su sangre preciosa. Y toda persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, Él la ha redimido con su sangre preciosa, y por consiguiente tiene que aparecer en la tierra. Cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, tiene que aparecer en la tierra, nacer aquí en la tierra, para que entre al nuevo pacto y entre bajo
y quede cubierto bajo la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, y quede redimido por Cristo. Se materializa en la persona esa redención. Y luego que haya entrado hasta el último escogido al cuerpo místico de Cristo, entonces ese Cristo puede levantarse del trono de intercesión y tomar el título de propiedad, abrirlo, el título de propiedad del libro de los 7 sellos, y hacer su obra de reclamo. Ahora, todo esto está mostrado en el Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo, porque en medio del pueblo hebreo se reflejó todo lo del Israel celestial. Por lo tanto, las cosas celestiales fueron reflejadas en el pueblo hebreo. Por eso el pueblo hebreo tenía un tabernáculo que fue construido por Moisés y luego un templo que fue construido por el rey Salomón. En esos templos, el tabernáculo y luego el templo que construyó Salomón, se refleja todo lo celestial. Y la obra que Cristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, llevaría a cabo en el cielo, en el lugar santísimo del templo celestial. En el día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levítico capítulo 23, encontramos que el sumo sacerdote llevaba a cabo la labor correspondiente al día de la expiación. El día de la expiación es el día del perdón, el día en que las personas podían obtener el perdón divino, para lo cual se realizaba en el tabernáculo el sacrificio del macho cabrío de la expiación. Se habían tomado 2 machos cabríos y se echaba la suerte, una por Jehová y otra por Azazel, y sobre el que cayera la suerte por Jehová sería sacrificado, sería el cordero de la expiación. Su sangre sería llevada al lugar santísimo y sería esparcida 7 veces sobre el propiciatorio con el dedo. Lo haría el sacerdote, y el sacerdote entraba y salía unas cuantas veces durante ese día, porque otros días no podía entrar al lugar santísimo. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, era la tapa del arca del pacto. En el propiciatorio estaban los 2 querubines de oro, y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y una vasija de oro que contenía el maná, el cual estaba allí guardado, escondido. Y sobre el propiciatorio, en medio de los querubines de oro, estaba Dios en la luz de la Shequina. Allí estaba el ángel de Jehová, el ángel del pacto manifestado. Por lo tanto, allí estaba el nombre de Dios, porque el nombre de Dios está en el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y en la otra persona que estaba el nombre de Dios era en el sumo sacerdote, en una lámina de oro, la cual tenía la inscripción: santidad a Jehová. Así es que ven ustedes, para llegar donde estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en medio de los querubines de oro, y en donde estaba el nombre de Jehová, tenía que entrar la persona que tenía el nombre de Jehová escrito en su frente, en esa lámina o laminilla de oro, y era el sumo sacerdote el que tenía esa laminilla de oro con el nombre de Dios escrito. Decía santidad a Jehová, y tenía con 2 cordones en azul amarrado sobre la mitra, sobre ese turbante que es la mitra. Tenía ahí en la frente amarrado esa laminilla, y ese hombre, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar al lugar santísimo. Era el que venía en el templo en el nombre de Dios, nombre de Jehová. Y ahora
Todo eso está reflejando al sumo sacerdote del templo celestial, que es Jesucristo, el cual tiene el nombre de Dios. Es el único que podía entrar al lugar santísimo del templo celestial para hacer la obra de intercesión. Para el día de la expiación del templo celestial, él llevará a cabo la obra de expiación. Era el sumo sacerdote el único que podía ministrar en ese día. Todas estas cosas le tocaba llevar a cabo desde la mañana, los sacrificios, todas las labores, y luego el sacrificio del macho cabrío. O sea que tenía que estar fuerte y tenía que conocer bien todas esas labores que tenía que realizar, porque si fallaba en ese día, en esas labores, el pueblo no quedaba perdonado por Dios, y por consiguiente el juicio divino vendría sobre el pueblo hebreo. Por eso en la actualidad encontramos que el juicio divino ha caído sobre el pueblo hebreo. Ya no tienen templo, no tienen donde llevar a cabo el sacrificio de expiación del macho cabrío, y por consiguiente el juicio divino ha estado cayendo por estos últimos 2000 años aproximadamente sobre el pueblo hebreo. Y el sacrificio por el pecado del día de la expiación del templo celestial no lo ha aceptado el pueblo hebreo, que es el sacrificio de Jesucristo como el macho cabrío de la expiación. Ahora, por esa causa el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo, y ellos no saben por qué tantas persecuciones a muerte a las cuales han sido sometidos. Vean, antes de Hitler, bajo la Inquisición, los persiguieron a muerte. Aún en el tiempo romano, cuando fue destruida Jerusalén, vean ustedes, hubo gran matanza en medio del pueblo hebreo, y el templo fue destruido, y fue quitado el continuo sacrificio del templo y todos los demás sacrificios, porque fue destruido el templo. Por lo tanto, quedaron sin templo y sin sacrificio. Y luego, más adelante, construyeron una mezquita, la mezquita de Omar. Y ahora el pueblo hebreo ha estado bajo el juicio divino, y no se han dado cuenta lo que ha estado sucediendo en la vida del pueblo hebreo como nación y en la vida de los hebreos como individuos. Ellos, al rechazar a Cristo y pedir su muerte y decir que su sangre sea sobre nosotros, y ser crucificado Cristo por los romanos, porque fueron los romanos los que lo sacrificaron a petición del sumo sacerdote Caifás y Anás, y de los demás sacerdotes y miembros del concilio del Sanedrín, excluyendo a 2 o 3 como José de Arimatea, y como Nicodemo, y también como Gamaliel, y algunas otras personas, muy pocos, pero el resto del concilio del Sanedrín, que era el concilio de la religión hebrea, compuesto por ancianos y sacerdotes y personas nobles muy importantes. Vean ustedes, esa era la forma de gobierno que tenía la religión hebrea, y la cabeza de ese concilio del Sanedrín era el sumo sacerdote. Eran 70 miembros del concilio del Sanedrín, y lo presidía el sumo sacerdote, que era el número 71. Ahora encontramos que lo que sucedió allí cuando Cristo fue rechazado y crucificado fue un evento profético, el cual se cumplió para él extender su misericordia a los gentiles y llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y así llamar
los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son los hijos e hijas de Dios. El pueblo hebreo, al rechazar a Cristo en su primera venida, rechazó la venida del reino, y por consiguiente el reino de los cielos o reino de Dios fue pasado de los hebreos a los gentiles, y por consiguiente ahora nacerían los hijos del reino de Dios entre gentiles y algunos entre los hebreos también, porque ya no tendría la exclusividad del pueblo hebreo de ser el pueblo bajo el pacto de Dios, porque Dios establecería un nuevo pacto, y a ese nuevo pacto entrarían hebreos y gentiles, y de ambos pueblos Dios formaría un pueblo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y es el Israel celestial, compuesto por los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, el antiguo pacto era dado por viejo, y lo que se da por viejo se envejece y es desechado. Ya Dios no tiene nada que ver con el pacto antiguo. Ahora es con el nuevo pacto. Por eso es que bajo el nuevo pacto no se llevan a cabo sacrificios de animalitos, no hay que guardar días de fiestas como el sábado y otros días de fiestas, luna llena o luna nueva y cosas así. Y no hay que efectuar la circuncisión de los hombres, porque ahora la circuncisión es en el alma. Es la circuncisión, el bautismo del Espíritu Santo en el alma, en donde queda circuncidada la persona. Por tanto, lo que vale no es la circuncisión o la incircuncisión en la carne, sino la nueva criatura, el nacer de nuevo, lo cual ocurre cuando la persona ha recibido a Cristo como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y ha recibido el Espíritu Santo. Esa persona ha nacido de nuevo, y esa persona tiene la circuncisión en el alma. Por tanto, así como Dios le dio a Abraham la circuncisión como señal del pacto en que estaba, en que había sido colocado, y su fe fue reconocida por Dios y le dio como señal la circuncisión. Ahora la fe de cada creyente en Cristo es aceptada por Dios, y la señal de que esa persona está dentro del nuevo pacto es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Esa es la señal para cada persona como individuo de que está dentro del nuevo pacto, y por lo tanto la sangre de Cristo aplicada en su alma, porque la vida de la sangre es el Espíritu, y por consiguiente la vida de la sangre de Cristo es el Espíritu Santo. Y cuando está en la persona, está ahí la sangre de Cristo aplicada en el alma de la persona. Ahí está la persona bajo la sangre del nuevo pacto. Y ahora, todo esto fue representado ya en el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo. Disculpen, con el pueblo hebreo Dios reflejó en el pueblo hebreo todo lo relacionado a lo celestial y al pueblo celestial y al templo celestial, que con mejores sacrificios que los sacrificios de animalitos serían purificadas las cosas celestiales, como nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, San Pablo, hablándonos del antiguo templo, nos dice, capítulo 9, verso 16 en adelante,
porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Así es que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, está confirmado con la muerte de Cristo. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los machos, de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado con sangre, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y ahora las cosas celestiales mismas incluye a todos los escogidos de Dios. Y toda la creación es redimida por la sangre de Cristo para ser restaurada a Dios totalmente. ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero? Ahora vean el santuario hecho de mano que construyó Moisés y también el que construyó Salomón. Todo eso que fue construido en ambos templos, vea esta figura del santuario celestial. Y la parte más importante del templo que construyó Moisés y del que construyó Salomón es el lugar santísimo donde está el arca del pacto y donde está la presencia de Dios. Y en el santuario celestial, en el lugar santísimo, encontramos la parte más importante del cielo. Y ahí está Dios en su trono, y ahí es donde Cristo entró con su propia sangre para hacer intercesión por cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, todo el Israel celestial que vendría por formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo sería perdonado por medio de Cristo. Cristo haría intercesión, y durante todo ese lapso de tiempo, desde que Cristo ascendió al cielo hasta que Cristo termine su obra de intercesión al cielo, es el día de la expiación materializado en el cielo y por consiguiente en medio del Israel celestial. El día de la expiación, del cual nos habla Levítico capítulo 23, versos 26 en adelante, nos habla del día del perdón. Dice también: habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Es tiempo de qué? De afligir vuestras almas y ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Es tiempo en que las personas se arrepientan de sus pecados, reconociendo que han pecado contra Dios, y se arrepientan de sus pecados y sean representados en el sacrificio de la expiación del macho cabrío, y así puedan obtener el perdón de sus pecados. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Ve? Es día para reconciliación. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y ahora, esto que sucedía año tras año en medio del pueblo hebreo, el día 10 del mes séptimo, es figura
de la dispensación de la gracia, que es el día de la expiación, en donde Cristo fue crucificado. La expiación fue llevada a cabo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y así se abrió el día de la expiación, o sea, el día de la gracia. Y luego Cristo, al morir y derramar su sangre, está ahí representado en el macho cabrío de la expiación, derramando su sangre. Y por cuanto el atrio era el lugar donde era sacrificado el macho cabrío por el sumo sacerdote, Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial, tuvo que venir a la tierra para realizar el sacrificio por el pecado. Y el atrio es el planeta Tierra, esta dimensión terrenal en la cual nosotros vivimos. Por lo tanto, el sacrificio por el pecado tenía que ser efectuado ¿dónde? Aquí, en el planeta Tierra, lo cual ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, y por eso pudo ser reflejado en medio del pueblo hebreo, porque no se puede reflejar nada que no esté ya en el programa de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea que estas fiestas, antes de ser dadas a Moisés para que las diera al pueblo hebreo, ya estaban en el programa de Dios y pertenecen al Israel celestial, pero fueron reflejadas en el Israel terrenal. Y ahora vean cómo San Pedro nos habla acerca de Cristo siendo destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y por mí también. Así es como por amor a todos nosotros fue manifestado Cristo en los postreros días, postreros tiempos. Pero ya han transcurrido alrededor de 2000 años, y eran aquellos los postreros tiempos o los postreros días. Claro que sí, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, dice Moisés en el Salmo 90, verso 4, y San Pedro lo repite en 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, cuando nos dice que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y dice que es una cosa que no podemos ignorar. Si nosotros ignoramos que un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros en la tierra, entonces nunca podremos comprender lo que son los días postreros. Los días postreros delante de Dios son los milenios postreros, que son el 5.º milenio, 6.º milenio y 7.º milenio, como los 3 días postreros de la semana son jueves, que es el 5.º día, viernes, que es el 6.º día, y sábado, que es el 7.º día. Y ya de los días postreros delante de Dios, vean, de esos días postreros, y en esos días postreros fue que vino Cristo en su primera venida. Cristo tuvo su venida unos 3 a 10 años antes de comenzar el 5.º milenio, o sea que apareció unos 3 a 10 años antes de comenzar los días postreros, pero ya cuando tenía de 3 a 10 años de edad, comenzaron los días postreros, porque comenzó el 5.º milenio. Y tuvo su niñez y juventud dentro del 5.º milenio, y luego tuvo su ministerio dentro del 5.º milenio, por consiguiente dentro de los días postreros. Por eso San Pablo nos dice en Hebreos que aquellos eran los días postreros, cuando dice:
En Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora vean cómo Dios habló por medio de Cristo. ¿Cuándo? En los días postreros. Porque los días postreros son los 3 milenios postreros, y ya Cristo tuvo su ministerio en el 5.º milenio. Dentro ya del 5.º milenio, Él estuvo predicando el Evangelio y anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Y llevó su sacrificio por el pecado en el día postrero. Llevó el sacrificio de la expiación en el día postrero, y luego que lleva a cabo su sacrificio en la cruz del Calvario, así como era sacrificado el macho cabrío de la expiación en el atrio del templo, ahora Cristo fue sacrificado en el atrio del templo de Dios, que es esta dimensión terrenal en la cual nosotros nos encontramos. Y así como el sumo sacerdote luego llevaba la sangre del macho cabrío al lugar santísimo, donde estaba Dios sobre su trono, que es el propiciatorio allá dentro del templo sobre el arca del pacto, ahora Cristo, luego de morir, al tercer día, que fue día domingo, resucitó en la mañana y presentó su sacrificio a Dios. Y luego de haber presentado su sacrificio a Dios, recuerden que cuando resucitó quisieron tocarlo y Él dijo: no me toquen porque aún no he subido al Padre. Él tenía que subir al Padre y presentar su sangre, su sacrificio en el trono de intercesión. Y luego, así como el sumo sacerdote, vean, hacía en el día de la expiación, que entraba y salía, ahora Cristo luego regresa y aparece de nuevo a algunas mujeres creyentes, y luego lo adoran y abrazan sus pies, porque ya había subido al Padre y ya había sido aceptado. Y ahora aparece a sus discípulos en diferentes ocasiones en un lapso de tiempo de 40 días, y luego ascendió al cielo para hacer intercesión con su propia sangre por toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y ha estado sentado en el trono del Padre haciendo intercesión por cada persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y Él no puede salir del trono de intercesión hasta que no haya entrado al cuerpo místico de Cristo, hasta la última persona que tiene su nombre escrito en el cielo en el libro de la vida del Cordero. ¿Y por qué no puede? Porque entonces se cerraría el día de la expiación y la sangre de Cristo sería retirada del trono de intercesión. Cuando Cristo se levanta del trono del Padre, es retirada la sangre de la expiación y ya no hay más intercesión. Ya no hay más oportunidad para las personas recibir salvación. Ya el que esté sucio se queda sucio, y el santo es santificado todavía. Eso está en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, donde dice: el que es injusto, sea injusto todavía.
y el que es inmundo sea inmundo todavía, porque ya no habrá sangre para quitar el pecado. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y ahora Cristo permanece todavía en el trono de intercesión. De etapa en etapa, de edad en edad, desde el tiempo de los apóstoles hasta la séptima edad de la iglesia, Cristo ha estado confirmando su pacto, su nuevo pacto a su iglesia, al Israel celestial, y en la edad de la piedra angular continúa confirmando su pacto, su nuevo pacto al Israel celestial, a todos los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y Él, así como de edad en edad, llamó, juntó y colocó bajo el nuevo pacto a todos los que están escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, correspondientes a cada edad, lo cual realizó cuando envió el mensajero de cada edad, en el cual se hizo cargo de la palabra de su edad, captó el mensaje de su edad, de la revelación de su edad, lo proclamó, lo predicó y se materializó tanto en él como en el grupo de su edad, el programa de Dios para su edad. Y Cristo le confirmó su nuevo pacto a los escogidos de cada edad con el mensajero de cada edad, y los selló con el sello del Dios vivo, el Espíritu Santo, dentro del nuevo pacto. Y así quedaron dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto, los escogidos de Dios de cada edad del Israel celestial. Pero luego de las 7 edades queda un grupo de escogidos todavía que tienen que ser llamados, y ya han comenzado a ser llamados desde hace años, y por cuanto no pertenecen a ninguna de las 7 edades, entonces Cristo crea una nueva edad, que es la edad de la piedra angular. Por cuanto no pertenecen a las otras partes del templo de Dios, ni al atrio, ni al lugar santo, entonces esas personas son las que pertenecen al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y por esas personas es que Cristo, desde que se hizo el llamado para presentarse una persona para tomar el libro de los 7 sellos y abrirlo en el cielo, desde ese momento que se ha llamado, Cristo no puede salir del trono de intercesión. ¿Por qué? Porque esas personas del día postrero tienen que ser llamadas, y tienen que ser juntadas, y tienen que ser colocadas en el cuerpo místico de Cristo, colocadas dentro del nuevo pacto y cubiertas con la sangre del nuevo pacto, y teniendo el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. El sello del nuevo pacto es el Espíritu Santo. Ese es el sello que Dios ve como señal de toda persona que está dentro del nuevo pacto. O sea que las personas, para estar dentro del nuevo pacto, tienen que estar con el sello del nuevo pacto, porque Dios les da el sello del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo. Obtienen el nuevo nacimiento y obtienen el cuerpo angelical de la sexta dimensión. Por lo tanto, esas personas están selladas para el día de la redención, para el día en que Cristo les dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, tanto para los que ya han partido como para los que estamos vivos en este tiempo final. Y ahora, así como Él confirmó su nuevo pacto y colocó bajo el nuevo pacto y bajo la sangre del nuevo pacto a todos sus escogidos de cada edad, en ese tiempo final, en la edad de la piedra angular, Él está confirmando su nuevo pacto y colocando bajo la sangre del nuevo pacto y dentro del nuevo pacto a los escogidos de Dios del día postrero, escritos en el cielo en el libro
de la vida del Cordero. Y eso es lo que detiene a Cristo, lo que lo detiene en el trono de intercesión. No puede salir del trono de intercesión hasta que haya sido manifestado en este planeta Tierra, hasta el último escogido de Dios escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esos últimos escogidos del día postrero son llamados, juntados y colocados en el cuerpo místico de Cristo en la etapa de la edad de la piedra angular. Y quedan dentro del nuevo pacto, cubiertos con la sangre del nuevo pacto y con el nuevo pacto confirmado a ellos como individuos y a ellos como cuerpo místico de creyentes en la edad que les toca vivir en este tiempo final, que es la edad de la piedra angular. Y ahora nuestro tema es lo que retiene al Señor Jesucristo en el trono de intercesión. ¿Qué es lo que lo retiene? Los escogidos del día postrero, que tienen que ser llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, y así el nuevo pacto serle confirmado a ellos y ser sellados con el sello del Espíritu Santo, que es el sello del nuevo pacto y es el sello del Espíritu Santo en cada persona. Y para la iglesia del Señor Cristo, el Espíritu Santo manifestado en medio de ella, así como se manifestó de edad en edad en el mensajero de cada edad. El Espíritu Santo tiene que estar manifestado en el día postrero, en su mensajero del día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el séptimo profeta mensajero dispensacional. Por lo tanto, todo lo que estará Cristo llevando a cabo a través de ese mensajero, lo reflejó en los profetas del Antiguo Testamento, también se reflejó en Cristo y también se reflejó en los apóstoles y también se reflejó en los 7 ángeles mensajeros, y sobre todo en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad fue donde más se reflejó de todos los 7 ángeles mensajeros. Ahí en ese séptimo ángel mensajero se reflejó todo lo que Dios hará en y a través del séptimo ángel mensajero dispensacional. Por eso ustedes encontrarán que el séptimo ángel mensajero habla mucho del séptimo ángel mensajero y habla mucho de la séptima trompeta. Por lo tanto, en la trompeta de la séptima edad se refleja la séptima trompeta de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15, y se refleja todo lo que corresponde a la séptima, a la séptima dispensación. Se refleja en el séptimo ángel mensajero de la séptima edad lo que Dios va a manifestar en el séptimo ángel mensajero de la séptima dispensación. Por eso miren ustedes esto tan grande que es dicho aquí en el libro de los sellos, para que tengamos un cuadro claro de lo que estaba pasando en la vida de reverendo William Branham, lo cual era muy grande, y por consiguiente él en muchas ocasiones pensó que él era el instrumento del hombre donde Dios cumpliría en toda su plenitud todo el programa que él tiene para después de la séptima edad de la iglesia gentil. Él pensó, antes de Dios mostrarle que no era él la persona, él pensó y por consiguiente lo creyó, que él era el Elías que le llevaría el mensaje al pueblo hebreo y convertiría al pueblo hebreo a Cristo. Por eso quiso ir
al pueblo hebreo, pero Dios le dijo que no era el tiempo y que tenía que ser de acuerdo a la Escritura. O sea que no podía ser conforme a la voluntad de nuestro hermano Branham, sino que tenía que ser de acuerdo al programa de Dios. Le fue dicho que eso de ir al pueblo hebreo era para más adelante. Le fue dicho, no es el tiempo todavía. Él ya estaba en Egipto, en el Cairo, en el aeropuerto para tomar el vuelo del Cairo, Egipto, a Israel, a Tel Aviv. Y el ángel le dice que no vaya allá, porque no es el tiempo todavía, ni es su lugar. No era el lugar para Elías en su cuarta manifestación, porque ese es el lugar para Elías en su quinta manifestación. Vamos a ver aquí cómo nos dice. Vean, aquí dice la página 42 del mensaje Reconociendo el Día y su mensaje. Dice, reconozcamos, amigos, porque hemos sido llamados para reunirnos para el sonido de la trompeta, porque la trompeta del Señor sonará y el tiempo ya no será más. Él ha reunido a Israel. Él dijo que los reuniría en el tercer día. Tercer día es tercer milenio. Y por consiguiente, también la dispensación del reino, que de las últimas tres dispensaciones es la tercera. Dispensación de la ley, dispensación de la gracia y dispensación del reino. Esas son las tres últimas dispensaciones. Dice, han pasado 2700 años, o sea, desde que habló a través del profeta Oseas, dijo que los reuniría en el tercer día y así ha hecho. Él dijo que daría a conocer el camino, de la vida. Allí está Israel, simplemente esperando que la novia se vaya para que los dos profetas puedan venir, profetas hebreos. Ellos los reconocerán. ¿Se acuerdan cuando estuve allí en el Cairo, listo para pasar allá? El hermano Luis Petrus dijo, hermano Branham, si ellos llegan a ver eso, o sea, la señal de profeta que estaba en el hermano Branham, que discernía los pensamientos del corazón de las personas, ellos le decían, si este ministro y misionero le decía, si ellos llegan a ver esa señal, ellos van a creer. Ellos creerán a un profeta. Dije, es una cosa buena para mí. Ven cómo es el hombre, pero también cómo es la gracia de Dios. Dije, leeré de Nuevo Testamento. Ellos lo leyeron. El hermano Luis les mandó más de 1 millón, o sea, de Nuevos Testamentos. El hermano Luis Petrus de Suecia los leían, no como estos judíos modernos, pero aquellos que están en su tierra venían diciendo, si este es el Mesías, queremos ver que haga la señal del profeta, entonces lo creeremos. Luis Petrus dijo, hermano Branham, allí está la oportunidad, allí está la oportunidad. Alguien me había dicho que habría una oportunidad. Yo ya estaba listo. Alguien me dijo que el hermano Algambright había dicho, hermano Branham, eso alarmará a Israel. Traiga la señal del profeta ante ellos, ellos lo creerán. Dije, Señor, aquí estoy, listo. Acepté el dinero. O sea, aparece el dinero para los boletos y todas estas cosas y el viaje. Acepté el dinero, compramos los boletos e hicimos parada en el Cairo. Dije, sí, Señor, estoy listo. El Espíritu Santo me dijo,
este no es tu lugar. Ya cuando estaba en el Cairo, y iba a sacar iba ya a entregar el boleto en la línea aérea para embarcar para ir a Israel. Y Dios lo deja llegar hasta allá para enseñarnos a nosotros el misterio que tiene que ver con Israel siendo convertido a Dios. Pues el hermano Branham siempre creyó que él era el profeta que iría al pueblo hebreo y convertiría al pueblo hebreo a Dios, porque él tenía el ministerio de Elías, pero estaba en su cuarta manifestación. Y el ministerio que convertiría al pueblo hebreo a Cristo es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Elías en su quinta manifestación y de Moisés en su segunda manifestación. Por lo tanto, para poder ir al pueblo hebreo y convertir al pueblo hebreo a Cristo y colocarlos dentro de la dispensación del reino, tenía que ir con el ministerio de Elías en su quinta manifestación y el ministerio de Moisés en su segunda manifestación. Y él solamente tenía el ministerio de Elías en su cuarta manifestación. El Espíritu Santo me dijo: este no es tu lugar, este no es tu tiempo, te estás adelantando. Ahora vean, no le permitió a Dios adelantarse porque interrumpiría todo el programa de Dios. Pensé: ay de mí, vine toda esta distancia hasta aquí, ahora me voy a ir. Algo dijo: párate aquí, no vayas allá. O sea, no vayas a Israel, vete para la India. O sea que no lo dejó muy decepcionado. Ahora lo mandó que de allí se fuera a la India, que no estaba muy lejos tampoco, y allá Dios lo iba a usar entre los gentiles, porque él no tenía nada que ver con los hebreos, llamándolos y colocándolos en Cristo. No era su lugar, pero sí entre los gentiles era su lugar. No vayas allá, vete para la India, pero no vayas allá, no vayas a Israel. Caminé allá por detrás en donde guardan los aviones, o sea, los hangares o garajes de los aviones por allá, donde guardan los aviones, pensando: ¿por qué? Dije: Señor Jesús, ¿qué quiere decir esto? Entonces me dio a conocer que no son gentiles. Estos profetas son los que tienen que ser de acuerdo con la Escritura. Moisés y Elías tienen que venir, y además la novia no ha sido tomada todavía. Esos profetas regresarán y ellos harán la señal del profeta. Eso es la Escritura. Aquí está entonces todo cumplido perfectamente. Israel como nación será nacida en un día. Amén. Las luces de la tarde están brillando. Ahora podemos ver por qué nuestro hermano Branham, siendo un profeta tan grande, trató de ir al pueblo hebreo y el Espíritu Santo no se lo permitió, porque él no es el mensajero para el pueblo hebreo. Él es el ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia entre los gentiles, la cual se cumplió en Norteamérica y de ahí se extendió hacia otras naciones. Por eso encontramos que no pudo ir al pueblo hebreo. Y ahora en él se reflejó lo que Dios va a hacer con el pueblo hebreo, pero no podía ir al pueblo hebreo. Y ahora, siendo él el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil o de la iglesia de Cristo entre los gentiles, todo lo que Dios hará con el séptimo profeta mensajero dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo, con el ministerio de Moisés y Elías, siendo que el ministerio de Elías es para gentiles y para hebreos,
pero el de Moisés es para hebreos, encontramos que el ángel del Señor Cristo será el único mensajero de Dios del nuevo pacto que ministrará a gentiles y hebreos. Ahora San Pedro y los demás apóstoles ministraron a los hebreos, pero el mensaje que ellos predicaron no fue recibido por el pueblo hebreo como nación, sino por individuos. El único profeta que ministrará para el pueblo hebreo y recibirán su mensaje el pueblo hebreo como nación, que son 144,000 hebreos, será el ángel de Jesucristo con el ministerio de Moisés por quinta ocasión y de Elías de Moisés por segunda ocasión, corrijo, y de Elías por quinta ocasión. Y así como Pedro y Pablo trajeron el evangelio de los hebreos a los gentiles, el evangelio de la gracia, los gentiles lo llevarán a los hebreos por medio del ministerio de Moisés y Elías. Llevarán el mensaje del evangelio del reino, y por cuanto las dos lluvias caen a la misma vez, la lluvia tardía del evangelio de la gracia, la enseñanza del evangelio de la gracia y la enseñanza del evangelio del reino, la enseñanza del evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de redención de la cruz del Calvario, y la lluvia tardía gira alrededor de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. El único profeta, mensajero de Jesucristo que tendría las dos lluvias, las dos enseñanzas, sería el ángel del Señor Jesucristo. Los otros ángeles mensajeros solamente tuvieron la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Y ahora, para este tiempo final, podremos mirar a la vida y ministerio del reverendo William Branham y ver cómo Dios reflejó en la vida y ministerio del reverendo William Branham todo lo que será cumplido en el séptimo ángel mensajero dispensacional. Por lo tanto, la vida y ministerio de nuestro hermano Branham es muy importante porque está llena de tipos y figuras de lo que Dios hará por medio del séptimo ángel mensajero dispensacional. Encontramos su hogar, su esposa y sus hijos.